Muy buenas tardes, estimados profesores. Reciban un saludo cordial desde el campus Valledupar, desde la Oficina de Desarrollo Profesoral en sus diferentes campus. Bueno, hemos preparado para ustedes, como saben, un plan de formación 2024A, del cual tenemos varias rutas formativas y una de esas rutas, pues, es la que vamos a tratar en la mañana, en la tarde de hoy, está relacionada con inclusión, ciudadanía y diversidad. Para el tema de hoy, desarrollo del liderazgo en el ámbito educativo, hemos invitado al profesor Josnel Torres, quien es de profesión psicólogo y en este momento se desempeña como director del programa de psicología. La finalidad es que podamos reflexionar sobre nuestro quehacer como profesores y como líderes en nuestras áreas y cómo también impulsar a los estudiantes de una manera positiva para el logro de sus aprendizajes. Estará también en la tarde apoyándonos la profesora Emil Rueda, quien es también coordinadora del programa de bacteriología. Y bueno, aquí también les doy la bienvenida. Profesor Josnel, muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, nos acompañan profesores de los diferentes campus, de Cúcuta, de Bogotá, de Bucaramanga y por supuesto de Valledupar. Muy buena tarde. Adelante. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Hola Orlando, gracias en verdad por la invitación, gracias por esta maravillosa oportunidad que me dan de una vez más poder compartir de esos saberes y de esas experiencias que de alguna manera u otra pues uno en este trasegar profesional, pero más que profesional, personal y de la vida misma, pues hemos seguido añadiendo nosotros un poquito más a la vida misma. Y bueno, pues hoy tenemos un desafío, hoy tengo un desafío bastante interesante con ustedes. Es más que quiero tratar de traer algunas cosas que para algunos serán completamente nuevas, porque quisiera hablar en el marco de una de las escuelas de la psicología, como lo es la psicología humanista, y específicamente una de sus campos o de las áreas de la psicología humanista, como lo es el análisis transaccional. Para nosotros, entonces, hoy les invitaré a que estemos muy atentos. La idea es participar al máximo. Hay algunas acciones interactivas con algunas plataformas que les voy a pedir el favor pues de que ustedes o escaneen el código QR o el código QR o que de alguna manera u otra logren acceder a un link que pues colocaré también en el chat de esta sala de Zoom. Entonces, muy atentos porque durante el desarrollo de la temática vamos a tener unos 3, 4 momentos para ir a esas plataformas que nos ayudan a fortalecer, digámoslo de alguna manera, el ejercicio de la tarde de hoy. Y pues la idea es empezar como a tener algo claro de esta tarde. Les invito a que en esta tarde no usen paraguas. Eso es una expresión y una alegoría que yo hago directamente cuando trabajamos en grupo. Y es que en este tipo de ejercicios sacamos un paraguas para que no nos caiga el agua a nosotros y aún más a veces lo sacamos para que le caiga el agua a los demás y hasta codiamos al amigo, al compañero de trabajo y le decimos, hey, eso te cae a ti, cuando lo primero que debiéramos hacer es tomarlo para nosotros y mirar en qué de aquellas cosas podemos considerarlas como una verdadera oportunidad de mejora. Entonces, esa es mi invitación, a que no saquemos paraguas, a que disfrutemos este tiempo. La idea no es una clase más, no vengo a compartir un dogma, no vengo a sentar dogmas, no vengo a aceptar ortodoxias. No es la idea, la verdad. La idea es compartir con ustedes algo que conozco, algo que coloco en práctica, algo que diariamente en mi quehacer, tanto profesional como docente, como director de un programa, pues logro transmitir y vengo a hablarles de un tema que algunos de ustedes dirán está trilladísimo, está muy usado, la gente habla de eso todos los días y es hablar del liderazgo, pero de un liderazgo en un marco y en un contexto específico como lo es el ámbito educativo. Entonces vamos a hablar de eso, del liderazgo en el ámbito educativo y cómo nosotros podemos desarrollar el liderazgo y para ello, pues vuelvo a insistir con esto, les traeré entonces algunas visiones, algunas concepciones, algunos conceptos que desde la psicología humanista, el enfoque humanista de la psicología, específicamente del análisis transaccional, compartiré con ustedes esto que quiero básicamente.
Hoy, pues en pleno siglo XXI, año 2024, hace muchos años hablábamos de que no había líderes, de que habría una crisis de liderazgo, ¿sí? Hace unos 30, 40 años podríamos perfectamente referirnos a que había una crisis de liderazgo. Pero los tiempos han avanzado, la investigación ha crecido, muchas personas se han levantado en medio de las crisis, en medio de las dificultades, para tomar una bandera, para abanderar procesos, para liderar procesos, para dirigir, para coordinar, para articular, para influenciar, en fin. Y esto ha sido una realidad. Tenemos, hoy ya quizás no hablamos de una crisis de liderazgo, ¿no? Hoy quizás hablamos de un liderazgo en crisis. Y de este liderazgo en crisis, de esta primera expresión, pues quisiera mencionarles que el doctor Eric Berne, en sus estudios de análisis transaccional, perdón, en el estudio del análisis transaccional del doctor Eric Berne, nos decía algo muy interesante. El doctor Eric Berne lograba compartir con nosotros una teoría interesante acerca de lo que son las necesidades del ser humano. Y antes de hablar de necesidades del ser humano, el doctor Eric Berne reconocía que, pues, por naturaleza, así como lo dijo Maslow, así como lo dijo René Despuig, así como lo dijo Harlow, así como lo dijo quizás el mismo Spinoza, el mismo Kurt Goldstein, también padre de la teoría de la autorrealización organísmica como tal, reconocían que nosotros somos seres de necesidades. Más adelante, pues podremos hablar de McNiff y de otros autores que de alguna manera u otra nos hace pensar que somos seres de necesidades. En plena década de los 70, el doctor Eric Berne planteaba que el ser humano tiene 7 hambres y que estas 7 hambres tienen como hasta un contenido, digámoslo así, dan respuesta al mismo ciclo evolutivo del ser humano. La primera hambre que nosotros manifestamos los seres humanos es el hambre de estímulos. Necesitamos ser estimulados. Necesitamos que nuestros sentidos, ese fenómeno, ese proceso básico de la psicología como lo es la sensación, sea estimulado, valga la redundancia, sea activado. ¿Y cómo se activan? Pues indudablemente a través de la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto como tal. Son los sentidos los que nos permiten a nosotros recibir estos estímulos y traducir estos estímulos en nuestro cerebro, en nuestra visión personal, para darle un significado especial. Después del hambre de estímulos, decía el doctor Eric Berne que tenemos hambre de reconocimiento. Necesitamos ser reconocidos. Necesitamos que alguien acepte nuestro estar en el mundo. Hay una frase en la filosofía que es el Dasein, que no es otra cosa de estar, cómo estamos en el mundo, cómo nos posicionamos en el mundo. Y al estar posicionados en el mundo, pues es interesante también reconocer que necesitamos que alguien nos valide nuestra existencia, que alguien valide nuestra existencia. Y eso es uno de los conceptos bastante interesantes a la luz del análisis transaccional, porque en el análisis transaccional manejamos un concepto que se llama el concepto de caricias. Y más que pensar en el toque o el contacto o el roce físico, caricia a la luz del análisis transaccional es el reconocimiento de la existencia del otro. Y también es la unidad mínima de toda relación humana. Repito, la caricia es la unidad mínima de toda relación humana. En toda relación humana hay una caricia, aún en las de indiferencia, en el silencio, en la crueldad, en la violencia, en la lástima, hay caricias. También en la bondad, en el amor, en este mundo de las relaciones humanas, la unidad mínima de toda relación humana es la caricia, pero también es definida de manera existencial y fenomenológica como el reconocimiento de la existencia del otro. Cuando reconozco tu existencia o cuando no, pues te estoy dando una caricia. La tercera hambre o la tercera necesidad que plantea el doctor Eric Berne es el hambre de estructuración de tiempo. Vamos creciendo y necesitamos saber a qué hora comemos, a qué hora debemos ir a dormir, a qué hora debemos ducharnos, a qué hora debemos, no sé, empezar a desarrollar hábitos. Y todos estamos sujetos al tiempo tanto del reloj como al tiempo psicológico, a ese tiempo que nosotros también manejamos a nivel de nuestras percepciones. Hay un tiempo de reloj que nadie tiene más de 24 horas al día, nadie tiene más de 365 o 366 días al año, ¿no?
todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero no podemos pensar o suponer, por ejemplo, que hay personas que perciben el tiempo de una manera diferente. Para algunos este encuentro puede ser eterno, para otros puede ser un instante fugaz de la tarde o de la vida como tal. Y eso también hace parte no solo del tiempo de reloj, sino del tiempo de percepción como tal. Necesitamos estructurar el tiempo, necesitamos estructurar la vida, necesitamos tener muchas veces el control de algunas cosas en nosotros para que esos estímulos no se conviertan en monotonía y en rutina y caigamos lastimosamente en el aburrimiento, sino que en verdad podamos darle respuesta a esta necesidad, estructurando ese tiempo, estructurando la vida. La cuarta hambre es el hambre de posición existencial. Les decía yo, necesitamos estar en el mundo, posicionarnos en el mundo. Y al posicionarnos en el mundo, pues nosotros, todos los seres humanos, tenemos un concepto de nosotros mismos y un concepto del otro. Y cuando digo el otro, es el cuidador, es el amigo, es el hermano, es la persona que está cerca de nosotros. Un otro es el existir de la otra persona. Todos tenemos un concepto propio, pero también tenemos un concepto de la otra persona. Como quinta necesidad o como quinta hambre, decía el doctor Eric Berne, que tenemos hambre de incidentes, de sucesos novedosos. El ser humano, si hay algo que no soporta, el ser humano es la incertidumbre, la rutina, la monotonía. Por eso nos hace mucho ruido tratar de que todos los días, nuestros días sean diferentes, ¿cierto? De que la vida todos los días tenga algo diferente. Y qué bueno que entendamos que la vida la podemos vivir como una aventura diaria en donde deben existir sucesos nuevos. La novedad es necesaria en el ser humano también. Tenemos hambre de sexo o hambre de todo el mundo de la sexualidad, de relacionarnos con el otro también, con el sexo opuesto, con el mismo sexo, porque de alguna manera u otra gozar de caricias físicas, gozar de afecto, gozar de una relación sexual, gozar de un orgasmo, pues también de alguna manera u otra hacen parte de aquellas funciones, digámoslo así, o necesidades básicas, las que colocaba el doctor Maslow en la pirámide de las necesidades, en la base de la pirámide, pero también la colocaba en las necesidades de filiación, de pertenecer a alguien, de pertenecer a un grupo. Y pues recordarles aquí que una cosa es genitalidad y otra cosa es sexualidad. Y aquí estamos hablando es el hambre de la sexualidad, que es un concepto mucho más amplio que la genitalidad misma. Y terminamos diciendo y reconociendo a la luz del análisis transaccional y de las teorías del doctor Eric Berne que hay un hambre de liderazgo. Nosotros necesitamos en algún momento de nuestra existencia, en algún momento de nuestros años y días de vida o minutos de vida, tener, la verdad, cierto poder de influencia sobre alguien. Y no solamente eso, pues no solamente verlo de una manera unidireccional, sino que también tenemos que pensar que en algún momento necesitamos ser guiados, necesitamos que alguien nos conduzca hacia una meta, nos conduzca hacia un objetivo común quizás, pero todos los seres humanos necesitamos también tener y suplir básicamente esta hambre de liderazgo. Pensando en esto, quiero que pensemos en esta frase que ustedes ven en pantalla en este instante. Quiero que piensen en esta frase. Como somos, nos reproducimos. Como somos, nos reproducimos. El liderazgo, entonces, es el testimonio fehaciente de lo que no solo hacemos o tenemos. El liderazgo, entonces, es el testimonio fehaciente de lo que usted es. Y aquí, pues, sin ánimo de entrar en esas cuestiones dilemáticas y en debates eternos de si un líder nace o se hace, atrevidamente podríamos decir entonces que un líder no nace, que un líder no se hace, que un líder es, solamente es. ¿Por qué? Pues las circunstancias, las herramientas genéticas o esos factores hereditarios, el ambiente, el contexto, el guión de vida y tantos asuntos que podríamos empezar a combinar y a interpretar pueden hacer de nosotros un verdadero líder.
Y hablando de un líder, me encontré que la Real Academia de la Lengua Española dice que un líder es una persona que dirige. En el inglés, la palabra líder viene de la palabra to lead, que significa dirigir, básicamente. De ahí nació la palabra líder, del to lead en inglés, que significa dirigir. ¿Y dirigir a quién? A un grupo, básicamente puede ser desde un pequeño equipo de trabajo hasta una población o un gran territorio. Y un líder, entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, es aquel que tiene la capacidad, interesante esta frase, porque nos habla de capacidades, nos habla del poder que podemos tener los seres humanos para desarrollar estas capacidades e influenciar a los demás. Y aquí acuña un concepto que es bastante interesante pensarlo y meditarlo, porque cuando nosotros hablamos de influenciar, inmediatamente en pleno siglo XXI y en el auge de las redes sociales, pensamos en los influenciadores. Y entonces uno se da cuenta que todas las personas que tienen más de 1000 seguidores en una red social ya hoy día son considerados como influenciadores, Un segundito, por favor. Entonces, influenciar precisamente es esto, tener una cierta injerencia, un cierto poder de influencia en otros seres humanos. Estimular, un segundito, por favor. Influenciar, entonces, estimular, incentivar, son sinónimos que nos hacen pensar en aquellas funciones que tienen los líderes y que nos hacen pensar que nosotros podemos también desarrollarlas como tal. Quiero pedirles entonces hacernos esta pregunta. Creo que esta sería la pregunta base y la pregunta central de lo que hacen los líderes. ¿Cómo hacer que la gente haga lo que queremos que haga? ¿Cómo hacer que la gente haga lo que queremos que haga? Y eso es lo que hace un líder. Tratar de tener un norte, tratar de tener unas metas, tratar de tener un objetivo, tratar de tener unos planes y unos propósitos y lograr en esos planes y esos propósitos que alguien nos acompañe para materializarlos, para hacerlos realidad. Un segundo, por favor, un segundo. Qué pena, había dejado aquí el carro mal parqueado, entonces me están pidiendo que moverlo, pero ya solucionamos acá. Bueno, gracias. La palabra líder entonces tiende a ser engañosa. La verdad, muy engañosa. Porque tiene implícita en la descripción de la palabra como tal, sobre todo en la etimología de la palabra, cierto modo de influenciar, cierto modo de dirigir al otro. Y quiero decirles que cuando nosotros hablamos de influenciar o dirigir, todos los seres humanos, sobre todo los que hemos nacido de manera natural o pues hablando biológicamente, los que fuimos concebidos, ¿cierto? Por hombre y mujer, en una relación y que tuvimos un paso, digámoslo así, en un vientre, en un útero, todos los que estamos aquí fuimos influenciados, fuimos dirigidos por unas figuras parentales. Todos, absolutamente todos fuimos dirigidos. Y el hecho de que usted y yo hubiésemos sido dirigidos parentalmente, pues ya nos hace reconocer y pensar que tenemos un aprendizaje previo de ese modelo o de esos modelos parentales que nosotros tenemos. Quiero pedirles, por favor, entonces, ya acá, que ustedes meditemos en esta pequeña frase de Quino. Creo que los que somos admiradores de Mafalda y Quino
Sabemos que hay muchas cosas que aprenderle, ¿cierto?, a ellos. Educar es más difícil que enseñar, dicen por ahí, y dice Kino, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser. Y aquí hay uno de los grandes retos que vuelvo a tratar de insistir con lo que he tratado de transmitir en la tarde de hoy en esta introducción, y es pensar que nosotros los líderes no nacemos o nos hacemos, sino que sencillamente somos. Y digo sencillamente comillas, ¿no? El líder es. El líder es en su esencia, es una respuesta a la existencia humana como tal. Y para educar, para adelantar la tarea que todos nosotros, los docentes de la Universidad de Santander en sus campus, nosotros adelantamos y realizamos constantemente, no solamente es necesario que sepamos algo, sino que también se hace necesario que seamos. En estos días, hace como 2 meses, 3 meses, les decía a algún grupo de futuros colegas, de estudiantes egresados, no graduados, en una ceremonia que nosotros hacemos de despedida, de entrega de símbolos con ellos, de que no hicieran psicología, que hacer psicología quizás es relativamente fácil, pero que el verdadero reto era ser psicólogos o ser psicólogas, porque precisa un contenido mucho más holista, más integral de lo que es la esencia misma. Quiero pedirles entonces, de ser posible, que ustedes puedan escanear este código QR. En su defecto, voy a enviar al chat entonces el link que les va a permitir acceder a ellos. Voy a entonces a ampliar, voy a dejar de compartir en este instante y les voy a ampliar la plataforma que vamos a usar precisamente para tratar de hacer una lluvia de ideas en este instante con, con nosotros. Vamos a tratar de hacer una lluvia de ideas. En su defecto, voy a amplificar entonces esta imagen para que ustedes puedan acceder a la plataforma que se llama Woodclat o Woodclat, y ustedes pueden acceder. Lo que vamos a hacer es una pequeña lluvia de ideas, una nube de palabras, y les voy a pedir a ustedes que expresen en una o dos palabras máximo qué significa o qué cualidades, qué características podría tener un líder, qué características tiene un líder. Entonces voy a ampliar esto acá para que ustedes lo puedan observar. Creo que están viendo mi pantalla. Está de un lado el código QR. Los que quieran escanear el código QR lo pueden hacer. En su defecto, entran a una página llamada woodclat.com y ahí digitan el código del evento, que es GUFOPA, así en mayúscula, GUFOPA. Ese es el código que generó. Tienen las dos opciones, o escanear el código QR o entrar a la plataforma WooClap, por favor, y escribir el código GUFOPA. Ya tenemos 6 personas, 7 personas ya hacen parte de esta herramienta. Están pidiéndome, voy a abrir. Que sí, puedo enviar el link por acá. Vale, voy a buscarlo y ya se los envío. Claro que sí. Claro que sí. Un segundo y lo buscamos y con todo el... En el chat voy a escribir entonces la dirección para que ustedes ingresen. Ahí les va a salir el pantallazo y el código de acceso es UFOPA. Listo, ya tenemos 17. Vamos a esperar por lo menos unas 20 personitas que logren compartir con nosotros este ejercicio. Es un primer ejercicio. Bueno, muy bien. Entonces,
Voy a abrir el ejercicio en este instante para que ustedes puedan entonces acceder. Quiero pedirles que piensen en estas 4 columnas. ¿Cuáles son las características principales de un líder educativo que quisiera, que pudiera o que debería tener un líder en el ámbito educativo a nivel de su ser, de su hacer, de su saber y de su convivir? 4 áreas, 4 factores interesantes que quiero que revisemos en este primer momento. ¿Cuáles creen que son esas características que un líder debe tener en su ser, en su hacer, en su saber y en su convivir? Bien. Características de los líderes en su ser, su hacer, su saber, su convivir. Ya algunas personas están diciendo que debe tener empatía, que debe ser responsable, que debe ser empático, que debe tener integridad. En el hacer algunas personas dicen que debe ser disciplinado. Muy bien. Vamos a quedarnos con varias ideas que ustedes nos están transmitiendo en esta tarde. Una persona debe ser elocuente, dicen algunos. Debe ser elocuente. En su saber, algunas personas dicen que debe trabajar sobre presión, que debe ser ejemplar, que debe ser puntual, que debe ser paciente. Muy bien. Que debe tener buena comunicación en el hacer. Ya empezaron a escribir también en ese convivir. En el convivir debe ser paciente. Muy interesante lo que están planteando en ese escenario de la convivencia. Convivimos con otros profesores, pero también convivimos con docentes, con administrativos y convivimos también con estudiantes, ¿no? En el convivir, alguien dice que debe ser atento a oír para saber orientar. Qué bonito eso. Que debe ser paciente, mediador, solidario, que debe saber escuchar en el convivir. Qué bueno eso. Ahí sigo observando muchas cosas bonitas. En el ser dicen que deben ser éticos, autónomos, responsables, coherentes, bondadosos, comprometidos. Deben ser resilientes, empáticos, analíticos, solidarios. Bueno, muy bien. Muy interesante todo lo que ustedes están planteando. Y agradezco de antemano el hecho, en verdad, de poderse vincular, de poder compartir estos espacios y aprender juntos. De eso se trata. Yo siempre he creído que es mejor sumar, que es mejor multiplicar, que restar o dividir. Y esto estamos haciendo ahorita, sumarnos, multiplicarnos, pero no por 1 o por 0, sino mínimo por 2. Ojalá sea la multiplicación mínimo por 2, que no sea por 0 ni por 1, ¿no? Bueno, aquí hay muchas personas que están colocando la empatía, la toma de decisiones efectivas en su hacer, que sea comunicador, que sea disciplinado, responsable en su hacer, dicen algunos. En el saber dicen que debe ser curioso, debe tener pensamiento analítico, debe tener pensamiento estratégico, debe ser receptivo, debe trabajar sobre presión. En el convivir, algunas personas dicen conocer a fondo lo que se va a enseñar en el convivir. Muy bien. Comunicarse de manera clara y efectiva, estar atento a oír para saber orientar, y debe tener comunicación asertiva. Colocaron la asertividad y el mundo de lo emocional en la parte del convivir. Quizás algunos los colocaron también en la parte del ser. Algunas personas refieren que el líder en el ámbito educativo debe ser amable, debe ser bondadoso, debe ser seguro. Me llama mucho la atención que en el ser colocaran integridad. Es una palabra bastante fuerte, bastante amplia, ¿sí?
me hace acordar de aquella historia de un hombre que fue a una pizzería a comprar una pizza y sin querer el dueño de la pizzería solía guardar todo lo recaudado del día en una caja de pizza, ¿sí? Y, y sin querer este hombre le dio la caja de pizza llena de dinero a este hombre, ese hombre se fue para la casa y para sorpresa pues de él no había una pizza, sino mucho dinero, el dinero del día, y el tipo pensó pues, uy, qué pena con este hombre, ¿no? Voy a devolverle, quiero ser honrado, quiero ser honesto, que son cualidades, que son valores, ¿no? Y el tipo se devuelve a la pizzería y le dice al hombre, oiga, usted le pedí una pizza y usted me dio fue esta caja llena de dinero, mire, vengo a devolvérsela. El dueño de la pizzería no sabía ni cómo agradecerle, en verdad, este gesto tan honrado y tan respetuoso que tuvo con él. Y de casualidad en ese lugar estaba un periódico, un noticiero transmitiendo en vivo, ¿cierto? Con las cámaras y un reportero en vivo. Y el dueño de la pizzería le dice a este hombre, mire, yo quiero que usted le diga al mundo lo que usted acaba de hacer, hombre, como usted no hay. Un hombre honrado, respetuoso, mire, yo le di mi dinero y usted me lo devolvió. Y el tipo lo abraza al dueño de la pizzería, se lo lleva aparte, le dice, no me haga esto, porque es que la mujer con la que ando no es mi esposa. ¿Sí? Y esta idea, este cuento nos hace pensar de que una cosa son los valores que pueden hacer parte de la vida y otra cosa es la integridad, porque la integridad, la verdad, apunta aún al anonimato, a lo que nosotros hacemos en el anonimato, de que quizás en donde nadie nos ve. Porque hoy ladrón no es el que roba, sino el que se deja ver, por ejemplo, es el tema del relativismo moral en el que estamos, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención este tema de la integridad, en el ser siempre humano, me encanta esa frase de ser siempre humanos, de reconocer que nosotros como líderes en el ámbito educativo trabajamos con seres humanos. Sí, quizás su objeto de estudio pueden ser microscopios, animales, homeostasis, quizás su objeto de estudio pueden ser construcciones, puentes, edificaciones, biología, soma, en fin, pero al final del día, la verdad, nosotros somos seres humanos frente a otros seres humanos. Jung decía que frente a un alma humana no somos otra cosa que eso, otra alma humana. Bueno, voy a dejar de compartir entonces esto. Gracias por en verdad entregarme estas enseñanzas que ustedes están transmitiendo, que me están dando a conocer. Y vamos a seguir entonces ampliando porque estoy completamente de acuerdo con ustedes. Lo que voy a tratar precisamente ahorita es como de plantearles algunas ideas generales de algunas investigaciones que hay cuando se habla de las características de un líder en el ámbito educativo. Cousins y Posner en el año 2022 hicieron una investigación bastante interesante donde en algunos contextos específicos de la educación evaluaron a los profesores. Y al evaluar a los profesores encontraron que existían solo cuatro características para Cousins y Posner que harían que un líder en el ámbito educativo fuera, la verdad, top, fuera de un gran nivel. La primera de ellas, la integridad, la acabo de explicar a través del cuento que acabo de narrar. Lo segundo, ser efectivos, ¿no? El dar en el blanco. La efectividad es lograr lo que nosotros nos proponemos en el quizás menor tiempo posible, con la efectividad y la eficacia necesaria. Motivar porque los líderes necesitan eso. Los líderes hacemos eso. Los profesores, los docentes hacemos esto. Motivamos. Creemos que el otro necesita una dosis de fuerza, una dosis de amor, una dosis de un impulso vital. Los griegos le llamaban physis. Todos los seres humanos tenemos physis, pero necesitamos en algunos instantes que alguien nos sople, como cuando atizamos el fuego en un asador y echamos fresco, ¿cierto? Para que tome más fuerza el fuego, la candela, como decimos nosotros acá en la costa. Es lo mismo, necesitamos muchas veces atizar, necesitamos refrescar, necesitamos motivar a los demás. Y lo otro, pues, que nos hace pensar en la investigación que tiene Cousins y Posner es en pensar en guiar y orientar. En otra universidad de Macondo, no es la UDES, no me preocupe,
En otra universidad de Macondo logré hacer este ejercicio y logré extraer estos resultados. Muchos profesores dijeron que en el 91% de los profesores en esta época en la que hice la consulta dijeron que un verdadero líder en el ámbito educativo tiene implicación personal, implica su vida, es decir, se compromete. Y para eso tengo otra historia, otro cuentico. Una vez se reunieron todos los animales en la selva porque querían hacer un desayuno. Y entonces alguien dijo, pues hoy vamos a aprender la diferencia que hay entre un colaborador y un comprometido, ¿cierto? Entonces la gallina levantó la mano y dijo, pues yo colaboro, pues pujó y entregó los huevos pues para el desayuno. El mono levantó la mano y dijo, ah, pues sí, ella también lo hizo, nosotros también, o yo también lo voy a hacer, yo colaboro, dijo el mono, subió unos cuantos árboles y trajo unas cuantas frutas para el desayuno, ¿sí? La vaca dijo, pues bueno, no hay problema, yo también puedo colaborar para el desayuno, y claro, pues ordeñó y entregó la leche para el desayuno ahí. Pero el burro, que era bien burro, pues dijo, no, pues chévere que los huevos que nos entregó la gallina tengan tocino. Y claro, todo el mundo quedó mirando al cerdito y a diferencia de los demás animales, para que hubiera tocino en el desayuno, él no tenía que colaborar, tenía que poner toda su vida, tenía que colocar toda su vida para que ese desayuno fuera diferente. Y de eso se trata la implicación personal. Yo siempre he creído que nosotros somos seres sintientes, sentipensantes, decía Humberto Maturana, ¿no? O dice Humberto Maturana, somos seres sentipensantes. Debemos implicarnos. Y hay cosas que a usted y a mí nos mueven como profesores en nuestro relacionar con nuestros estudiantes, con los compañeros de trabajo, con la parte administrativa, con los visitantes, con el sector externo, por ejemplo. En un 85% los profesores o los encuestados dijeron que debía tener curiosidad, pero no morbosa, sino una curiosidad científica. Me llamó mucho esa frase que acuñaron en esa época porque la curiosidad hace parte de ese niño interior. Ser curiosos para conocer el mundo como quizás otras personas no lo han conocido. En un 70% llegaron a reconocer que debían ser competentes en su profesión, en su disciplina, en su saber, que debían, como alguno de ustedes los escribió anteriormente, debía saber muy bien lo que iba a transmitir. En un 60% algunos dijeron que debían tener novedad, es decir, que debían hacer de sus clases algo novedoso, aunque año tras año o semestre tras semestre tengan el mismo curso, hacer de ese curso algo novedoso, algo nuevo, la verdad. Algunos también reconocen que la disciplina es importante. Un 55% de los profesores reconocieron que la disciplina es muy importante, el tener disciplina, el ejercer disciplina, ser disciplinado. Un día Pambelé, que quizás no es el mejor ejemplo de hombre disciplinado en el mundo, le preguntaron qué es la disciplina y me encantó la definición tan eh, sencilla que él dio. Dijo, disciplina es tener coraje y responsabilidad. Disciplina es tener coraje y responsabilidad. Así definió Pambelé lo que es la disciplina. Y por último, pues, paralelo a la disciplina, decían que la autoridad es algo muy, muy importante. No sé si sucede, me tomaré la tarea de tabular los resultados que tuvimos con ustedes en esta tarde, pero la verdad, esto lo hicimos en otro momento y estos fueron los resultados que encontramos de un líder que ejerce su liderazgo y desarrolla su liderazgo en un ámbito educativo. Ahora bien, sin duda alguna, lo que podemos llegar a reconocer entonces es que el desarrollo de toda institución y sobre todo las de ámbito educativo están ligadas directamente a las decisiones que toman sus propietarios o sus directivos, porque son ellos los que conducen a sus colaboradores con base quizás en sus creencias, en sus valores, en sus sueños, en sus percepciones como tal. Sin duda alguna, todos nosotros estamos inmersos en el mundo de la subjetividad y en el mundo de la dirección. Y estamos expuestos a eso, a que sea otro el que nos venda su sueño, sea otro el que nos venda sus metas, sea otro el que nos venda sus creencias y sus valores, y sean capaces de transmitirlo de tal manera que nosotros los asumamos como propios y podamos dirigirnos a ese sueño o a esa meta que una persona quizás tenga. Ahora bien, el doctor Eric Berne decía que nosotros tenemos una personalidad tripartita. Y no es que seamos cabeza, tronco y extremidades, como nos enseñaron en primaria, no.
El doctor Eric Berne decía que esta personalidad tripartita son programas internos que abarcan todas las conductas que nosotros realizamos en tres categorías específicamente, y que a su vez se pueden desagregar en niveles de oqueidad o niveles de no oqueidad, es decir, en niveles positivos o niveles negativos. Estas partes son conocidas con una sigla que es la sigla PAN, PAN, P-A-N. PAN, P para padre, A para adulto, N para niño. Y en las imágenes ustedes observan que la estructura padre básicamente transmite lo incorporado del entorno, lo aprendido, sobre todo de nuestros padres o de las figuras representativas en nosotros. Pense usted en la clase de cuidador que usted tuvo. Y digo cuidador porque pues hoy muchas personas nos están educando o criando al lado de sus progenitores o sus cuidadores primarios, sino que se está delegando muchas veces esa responsabilidad a otras personas. La A para adulto y se refiere exclusivamente a lo que está relacionado en el aquí y en el ahora. El que tiene la información actualizada, el que es la computadora de la vida, lo razonado y lo pensado de la vida. Por eso la imagen de una persona investigadora ahí. Y la N para niño. Niño porque es lo sentido de la vida, es lo que la reminiscencia de mi propia infancia, pero también los recuerdos que hay antes de hoy pueden hacer parte de mi niñez. Esta es una teoría que reconoce que todos tenemos un niño interior. Aquí, pues, indudablemente es la imagen clásica de esta teoría que en Latinoamérica se le dio color para pensar como en un semáforo. El padre con el tono rojo nos hace pensar que nos frena, por ende, en el estado del yo padre o en esta estructura parental, ¿cierto? Está toda lo moral de nosotros, los valores, lo tradicional, están las reglas, está el prejuicio, la crítica, la capacidad de proteger, de proveer, de cuidar al otro, están las opiniones también. Básicamente muchos de nosotros cotidianamente mostramos nuestro estado del yo padre y sobre todo en nuestra relación con estudiantes, cuando decimos no se siente así, no hable tan duro, no grite, por favor, mucha atención a lo que voy a decir, son propias del estado del yo padre. En el estado del yo adulto, según Eric Berne, está todo lo que está orientado al principio de realidad actual. Es lo pensado de la vida, lo razonado, lo argumentado, lo organizado, lo estable, lo procesado por nosotros. Y está en verde porque, pues, perdón, está en ese tono verde porque es el que nos prepara, el que nos da libertad. Aquí hay un error de colores. El amarillo es el adulto. Ahí tuve ese lapsus de colores. No es que sea daltónico, pero bueno, tuve ese lapsus de colores. Y el verde, que sería el niño, nos prepara para la libertad. Es la capacidad de expresarnos, de sentir, de relacionarnos con las demás personas, de reír, de llorar. Es lo sentido de la vida. Estas estructuras no son cosas, no son un alien o subpersonas dentro de nosotros que nos harían tener personalidades múltiples, por ejemplo, en algún momento se pensó en esto, ni mucho menos son una caricatura de lo que es el ello, yo y el super yo, porque tendría yo para decirles que existen más de 10 diferencias entre las estructuras que planteó Freud de ello, yo y super yo, a lo que Verne plantea en el padre, el adulto y el niño, por ejemplo. Cosas como que padre, adulto y niño son conscientes, ello, yo y super yo no son conscientes, ello, yo y super yo nunca armonizan, siempre están en conflicto, mientras que padre, adulto y niño pueden estar en armonía. Padre, adulto, niño son observables a través de las conductas, a través del tono de la voz, las palabras, etcétera. Ello, yo y super yo son intangibles, son, en fin. Lo que sí es cierto es que este modelo de Verne nos hace pensar en que son modelos metafóricos para explicar la personalidad de un ser humano. Quiero invitarlos entonces a que, si ustedes gustan, puedan ingresar a ¿sí? a este, cuestionario. No es obligatorio, se los voy a dejar acá
voy a copiar entonces el enlace aquí en el Drive para que ustedes lo puedan tener, puedan acceder a él. Se los voy a dejar aquí. Ahí en el link, ustedes pueden acceder a ese link. Pueden descargar un archivo que les va a permitir hacer un egograma. Un egograma. Se los voy a proyectar, los voy a tratar de explicar brevemente. No es obligatorio, la verdad nos tomaría mucho tiempo y tenemos, la verdad, los minutos ahí muy limitados, pero sí los voy a tratar de explicar para que ustedes puedan hacerlo en sus casas en algún momento. Y si tienen dudas, pues ahí estaré presto a escucharlos, a preguntarles. Esto está formulado, lo único que ustedes tienen, creo que estoy proyectando, déjenme un segundo, no estaba proyectando, y aquí lo voy a proyectar. Esta es una plantilla en Excel que está formulada, lo único que usted tendrá que hacer es colocar el número, analizar cada cosa que usted piense, siente, dice y hace, cree, dice y hace, y colocar aquí en estas convenciones, en este cuadro azul en primera instancia, el número con el que más te identifiques después de haber leído estos ítems que están aquí. Son 57 ítems los que están aquí. Entonces, usted, por ejemplo, si usted dice, me preocupo de elevar la moral de la gente, colegas, jefes, estudiantes, si usted dice rara vez, a veces, con frecuencia, entonces usted coloca si siempre 4, por ejemplo. Si sé relajarme, entonces usted dice, sí, siempre, por ejemplo, coloca usted 4. El que busca me encuentra, sí, me provocan, me altero y respondo con rabia. Ahí hay algunas personas que están respondiendo en línea, tranquilo, no hay necesidad. Los invito a que descarguen este archivo, lo puedan tener en sus ordenadores, en sus celulares, lo puedan compartir, descargar cuando gusten y bueno, puedan acceder a ellos y realizarlo. Aquí inmediatamente el resultado, si ustedes se dan cuenta, acá en la columna verde, se va transmitiendo el resultado acá inmediatamente. Entonces, al final va a haber un total, miren aquí hay un total. En este momento, por ejemplo, el padre crítico tiene 0. Vamos a ver, yo les voy a explicar un poquito acerca de esto. El padre nutritivo tiene 4, el niño libre tiene 6. Ese es el resultado parcial que está teniendo este cuadro. Y luego usted lo que va a hacer es graficar según los porcentajes que usted tiene acá. Si le va a dar unos números, usted va a escoger el número y usted va a escoger, por ejemplo, a rellenar de colores esta parte, a graficarlo, hacer un código, un diagrama de barras para mirar cómo está la estructura de tu personalidad según esta teoría, ¿vale? Les voy a explicar entonces en este instante un poquito acerca de esta teoría, porque esta teoría nos va a dar pie para que conozcamos los estilos de liderazgo que expresa el análisis transaccional. Voy a explicarlos acá. No me voy a detener en esto cronológicamente, lo que nos hace pensar es que todos necesitamos. Aquí está. Las estructuras que ustedes vieron anteriormente, padre, adulto, niño, evoluciona, ¿sí? Y evoluciona con el paso del tiempo, evolutivamente hablando, evolutivamente, ¿sí? El padre, digámoslo así, la estructura del yo padre, tiene como 2 subdivisiones. Una que es conocida como padre crítico y otra que es conocida como padre nutritivo, ¿no? El adulto, pues su nombre lo indica, es racional, está en el presente, es lo pensado y lo sentido de la vida, es el que busca y da información. Y el niño es lo sentido y se divide en 2 grandes bloques. El niño libre, que lo ven ustedes aquí como NL, y el niño sumiso y niño rebelde, que hacen parte de un niño que tuvo que adaptarse a las circunstancias en donde creció. Todos nosotros nacemos siendo niños libres, pero el afán de papá y mamá es que nos adaptemos a la realidad en donde nacemos nosotros. Y se nos empieza a educar, se nos empieza a capacitar y empiezan a aparecer 2 manifestaciones de nuestro estado del niño interior, que es el niño sumiso, es decir, cómo nos adaptamos a través de la sumisión y la obediencia, o tenemos el otro, el antónimo a esto, que sería el niño rebelde, y es que hay también manifestaciones de ir en contra de, ¿cierto? Esto no es raro reconocerlo. ¿Por qué? Porque pues si hoy nosotros vemos un letrero que diga por favor no lea esto, pues se va a enganchar más fácil el niño rebelde que el niño sumiso. Vamos a tener esa cierta tendencia a ir en contra de, ¿sí?
Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva que ustedes están observando, pues lo interesante de estas estructuras de personalidad que plantea Eric Berne en el análisis transaccional es que se pueden observar, se pueden objetivizar. No es algo imaginario, ambiguo o superfluo, no. El doctor Eric Berne dice que cada estado tiene un conjunto de sentimientos, pensamientos y conductas que la hacen que se caractericen, ¿sí?, y se identifiquen de manera clara cada uno de esos estados. Entonces, hay personas que trabajan desde su padre crítico y usan palabras como tienes, ridículo, debes. El tono de la voz del padre crítico es cortante, es burlón. Burlón. La expresión facial de los críticos siempre tienen una ceja levantada, por ejemplo. La comisura, el ceño fruncido y la comisura de los labios está hacia abajo como que, no, así no es. Este gesto, el dedo amenazador, ¿cierto? Los puños en la cadera, los brazos cruzados, el tronco erecto en su postura corporal y una actitud moralista, autoritaria y que mira desde lo alto son típicas de un padre crítico. El padre nutritivo, en cambio, usa palabras como te quiero, tú eres capaz, lo vas a lograr, tú puedes, vamos, juntos lo podemos hacer. El tono de la voz es cariñoso, tierno, dulce, amable, cordial, cálido. La expresión facial de un nutritivo siempre sonriente, la comisura de los labios es hacia arriba, los brazos están abiertos casi que abrazando a las personas, el tronco casi está erguido, arqueado hacia los demás y la actitud general de un padre nutritivo es solícita y comprensiva. El niño libre usa palabras como quiero, bravo, yupi, lo voy a lograr, no, no lo voy a hacer. Y habla de lo que me gusta o lo que no me gusta hacer. Su tono de voz es enérgico, es fuerte, es inocente. La expresión facial del niño es espontánea, es expresiva. Los gestos del niño son desinhibidos, piernas separadas, salta, grita, ¿cierto? La postura corporal de un niño libre es que es relajado, estirado, se tira al suelo sin ningún temor. Y la actitud de él es cambiante, curiosa y muy emocional. Y dentro del niño adaptado, el niño sumiso es el que dice, por favor, voy a tratar de hacerlo, yo no puedo, encorva sus hombros, ¿cierto? La mirada es huidiza, es temeroso, se tapa, se retuerce las manos, se corva, se contrae, su actitud general es avergonzado siempre o retraído por algo especial. Y el tono de la voz del niño sumiso es plañidero, habla como con la nariz, por favorcito, por favor, es sumiso y lloroso. Mientras que el niño rebelde lo mira a uno y parece que uno le debiera plata y no le hubiera pagado, es en la mirada rabiosa. La del niño rebelde, el tono de la voz es desafiante, es rebelde, tengo que morirme, póngala como quiera, no, no, yo no soy eso que usted está diciendo, se retuerce, golpea, aprieta los puños, se golpea los muslos, se muerde el labio, son cosas típicas de un niño rebelde, por ejemplo, saca pecho, como decimos nosotros, desafía a los demás, es exigente, es desafiante con los demás. Si ustedes se dan cuenta, esta clasificación funcional del yo, de la personalidad del ser humano, nos hace pensar que es muy fácil conocerlo. Usted, quizás grabándose este cuadro, puede conocer a alguien en 5 o 10 minutos después de hablar con ella, porque va a ver sus palabras, el tono de voz que usa, la expresión facial que está usando, los gestos, su postura corporal y su actitud general hacia la vida. Lo interesante de esto es que de aquí, de esta teoría, nacieron entonces los estilos de liderazgo que manejamos en análisis transaccional. Y hablamos de 4 estilos adecuados y de 4 estilos inadecuados. Si ustedes se dan cuenta, los estilos están relacionados directamente a esta explicación que estoy dando del análisis funcional de la personalidad según Eric Berne. Estilos adecuados, por ejemplo, el primero de ellos sería el conductor. Es una persona que está desde su padre crítico en oqueidad, es decir, su padre crítico positivo, lo vemos aquí a su mano derecha en el número 1. Es una persona que da órdenes, que dirige, que da normas, que muestra las normas, que corrige con disciplina, con cariño, y es ideal para personas cuando hay situaciones de crisis o de urgencias. El padre nutritivo positivo genera un estilo adecuado llamado protector. Es una persona que va a apoyar, que va a sugerir, que va a estar para el otro en momentos de debilidad, de inseguridad. El adulto positivo es un adulto que va a generar un estilo de liderazgo racional,
que lo va a analizar, lo va a pensar, va a mirar pros y contras al tomar una decisión, va a revisar alternativas que tenga el problema y indudablemente va a pedir quizás ayuda cuando sienta o crea que no tiene las condiciones, digámoslo así, o el conocimiento alrededor del tema. Un estilo adecuado desde el niño, digámoslo así, es el niño creativo. Ese niño que muestra afecto, alegría, rabia, tristeza, miedo, muestra sus emociones con espontaneidad y asertividad y que lidera su vida con una chispa siempre de buen humor, una chispa de buen humor. Por el lado inadecuado de los estilos de liderazgo vamos a encontrar el autoritario, que es un padre crítico negativo. Vamos a encontrar dentro del padre nutritivo negativo el salvador. El adulto negativo va a ser frío, racional, si no hay razones no se mueve. Y por el lado del niño negativo vamos a encontrar a un estilo de liderazgo indiferente. Yo quiero que piensen ustedes un poquito porque estos estilos de liderazgo no son otras cosas que formas de influenciar a otros. Y al hablar de formas de influenciar a otros, tenemos que pensar en que nosotros o nuestra personalidad, según lo que explica el doctor Eric Berne, es lo que va a influenciar al otro. Y cada uno responde a las actitudes de un estudiante, del colaborador o del grupo, porque lo primero que hacemos es detectar en el otro el cómo se está relacionando con nosotros. Y desde qué estado del yo, de su personalidad, se relaciona con nosotros. Y eso va a generar en nosotros un estímulo y a la vez nosotros vamos a responder a ese estímulo que proviene de uno de esos estados del yo o de uno de esos estados de liderazgo, de estilos de liderazgo que estamos conociendo. Entonces el docente empieza a decidir con cuál estado del yo empieza a responder. Porque si alguien llega a mí diciéndome, profe, ayúdeme, yo puedo actuar desde mi padre nutritivo y ayudarlo y apoyarlo en la necesidad que tiene, o puedo actuar desde mi padre crítico y decirle, usted es un vago, necio, yo le dije que no era esta la hora en la que lo iba a ayudar, no me moleste, y actuar desde mi padre crítico, ¿cierto? No, ok, o una actitud precisamente autoritaria. O puede llegar alguien diciéndome, profe, usted por qué se demoró tanto, nosotros lo estábamos esperando. Viene desde un padre crítico ese estudiante con nosotros en un estilo de transacción autoritaria y nosotros podemos responder quizás desde un niño sumiso, desde un niño rebelde, desde quizás un adulto brindando la información a aquel que tiene el malestar porque nosotros llegamos tarde y vamos a empezar a jugar con una serie de transacciones o de relaciones humanas en este mundo. Lo que sí es cierto es que ustedes y yo mostramos un estilo de liderazgo en el aula basados en unos valores, nos posicionamos, todos tenemos un concepto del estudiante, tenemos un concepto de nosotros mismos y por ende vamos a ver consecuencias en aquellos estudiantes o en aquel grupo de personas a los cuales nosotros estamos influenciando. Todos ellos indudablemente nos hacen pensar en cómo podemos nosotros dirigirnos y dirigir o desarrollar ese liderazgo. Si me preguntan a mí, Josnel, cuál es el mejor, cuál es el más adecuado, les diría que la respuesta a esa pregunta está precisamente en el hecho de que desarrollemos poder. Desarrollemos el poder. El concepto tradicional del poder, pues es un concepto que encontramos desde Aristóteles, pasando por Maquiavelo, pasando por Hobbes. Y cuando ellos hablaron de poder, hablaron de alguien que era poseedor del poder. Esa capacidad de alguien poseedor del poder, capaz de hacer cumplir su voluntad a otras personas. En esta teoría del análisis transaccional reconocemos que hay 5 fuentes de poder que usted y yo podemos desarrollar en el ámbito profesional, en el ámbito de la docencia. Podemos desarrollar poder a través de la autoridad, podemos desarrollar poder a través de la recompensa, podemos desarrollar poder a través de ser coercitivos, podemos desarrollar poder a través del carisma o podemos desarrollar poder a través del conocimiento. Quiero que miremos hagamos este último ejercicio en la tarde de hoy
Está encaminado a revisar un poquito nuestras áreas de bienestar. Ya les voy a proyectar un poquito, les voy a buscar el link. Denme un segundo, por favor, y les comparto el link para que puedan acceder. Tampoco no lo vamos a hacer, lastimosamente no tenemos el tiempo suficiente, pero les voy a dejar para que ustedes lo puedan realizar en casa y logren evaluar un poquito este tema del liderazgo y del bienestar que nos puede causar reconocer nuestras fuentes de poder. Se los voy a mandar aquí al chat para que ustedes lo tengan. Voy a mandarlo aquí al chat. Ya lo tienen ahí en el chat. Voy a proyectar entonces ahorita el código QR para que ustedes, o el código QR para que ustedes lo puedan ver y puedan acceder a esa información. Este es un instrumento, básicamente, que les va a permitir encontrar una automirada, una autoevaluación de cómo están ustedes ejerciendo su liderazgo desde algunas fuentes específicas de la vida, de esas fuentes de poder que les mencioné anteriormente. Aquí están, estas fuentes de poder. Bueno, muy bien. Ahora quiero que vayamos a pensar en que en el aula de clases yo me preguntaba por qué los profesores somos tan diferentes los unos de los otros. Porque hay algunos profes que son más conciliadores que otros, porque hay algunos profesores que son más represivos, porque hay algunos profesores que son más conciliadores, más democráticos, porque hay unos que son más, perdonen lo que voy a decir, más jocosos, más divertidos en las clases, porque hay unos que son más paternos o maternas, ¿sí? Es decir, porque hay algunos que toman a sus estudiantes casi como sus hijos y son capaces de preguntar si comieron, si no comieron, si están tristes, si están alegres, porque hay algunos que quizás no les interesa eso, porque algunos estudiantes siguen a ciegas a su profesor. Si el profesor les dice a las 6 de la mañana, a las 6 están ahí o antes de 6, y si el profesor les dice traigan, no sé, una bolsa de arroz para dársela a los pobres, usted va a tener 30 bolsas de arroz porque sus 30 estudiantes trajeron la bolsa de arroz, porque su carisma los llevó a eso. Y aquí está precisamente el por qué hay variables en el poder que tenemos los profesores, en el desarrollo del poder del liderazgo, en unos profesores más que en otros. Y aquí está la razón, las explicaciones. Y es que hay alguna serie de variables que hay que tener en cuenta para que este poder lo podamos desarrollar en el interior de nuestras clases. Cuando tú tienes pocas rutinas y normas fijas, vas a tener cierta tendencia a aumentar tu poder. Mientras que cuando hay demasiadas normas y rutinas y normas fijas en el aula de clase, el poder tiende a disminuir. Cuando hay alta presencia de variedad de tareas, de actividades dinámicas, recursivas, creativas, se aumenta el poder. Pero cuando hay la variedad de tareas al interior del aula es baja, disminuimos nuestro poder de liderazgo. Cuando, por ejemplo, los estudiantes dependen exclusivamente de nosotros para realizar sus tareas, ¿sí? Cuando esa dependencia en verdad es alta, pero cuando esa dependencia no genera rutina, ¿cierto? Vamos a aumentar nuestro poder. En cambio, cuando generamos monotonía, nuestro poder va a disminuir. Cuando somos flexibles en demasía, vamos a aumentar nuestro poder, pero ante la inflexibilidad y la radicalidad y la ortodoxia, vamos a perder poder en nuestro liderazgo. Y así vamos a encontrar estas variables
para que ustedes logren reflexionar un poquito acerca y logremos todos reflexionar acerca de cómo nosotros estamos. Esta es una visión de Canter, un autor también de la psicología humanista, acerca de cómo desarrollar poder en el liderazgo. Lo único que me tomé el atrevimiento de adaptar este estudio de Canter a el aula de clase para que pudiéramos conocer cómo nosotros podemos desarrollar el poder al interior de nuestras aulas de clase. Ahora bien, pensando en el padre, en el adulto y el niño, y para terminar en la tarde de hoy, quiero que al desarrollar este ejercicio podamos pensar en que estas 6 características que ustedes ven en pantalla son las características de una persona que goza de bienestar, de un profesor que goza de bienestar, de un docente que goza de bienestar, de un líder en el ámbito educativo que goza de bienestar. Un líder en el ámbito educativo tiende a autoprotegerse. Cuando hablamos de autoprotección, hablamos de la oqueidad de la autoprotección. Hablamos de entender que es un líder capaz de aceptar sus errores, de corregirse y de continuar, de saber que no se las sabe todas, de que la autoevaluación es un proceso constante en él y que le va a llevar precisamente desde su propio estado parental a cuidarse, a protegerse, a saber que aunque sus figuras parentales y significativas en su infancia lo cuidaron, él también lo puede hacer consigo mismo y que haciéndolo consigo mismo podrá hacerlo también con otras personas. De igual manera, la autoestima, segunda herramienta, segunda característica de un profesor que goza de bienestar en el liderazgo, que goza de calidad en su liderazgo, es una persona que tiene autoestima, que sabe valorarse, que sabe reconocer sus logros como punto de partida de su desarrollo y autorrealización. Tercera característica, un líder que goza de bienestar en el ámbito educativo es un líder que desarrolla autonomía. Y la autonomía no es hacer lo que me da la gana. No, eso es libertinaje. Autonomía es hacerse responsable de cada uno de sus actos. Eso es autonomía. Y saber qué es lo que me corresponde hacer y qué es lo que no me corresponde hacer. Evitando caer muchas veces en ese juego de Salvador, porque sabemos que detrás de todo Salvador hay un crucificado. Verne decía que es necesario que todos los seres humanos desarrollemos pensamientos marcianos. Y cuando él habla de pensamiento marciano, hablando de la autonomía, habla de la capacidad que debemos desarrollar de distinguir o diferenciar lo que proyectamos en una realidad, pero que está dentro de nosotros. Muchas veces vemos en el otro es un espejo. El otro lo único que hace es convertirse en un espejo. Y vemos en el otro lo que a nosotros nos hace falta, vemos en el otro lo que nos cuesta aceptar, una debilidad, un defecto. La autonomía parte de eso, del hecho de aceptar nuestras responsabilidades. Como cuarto punto, en el principio de bienestar en el liderazgo, está el hecho de capacidad de ser exitoso. Yo les decía que es una de las hambres que menciona Verne, el éxito, el ser exitosos o no. Y necesitamos en este sentido, por aquella hambre también que les mencionaba yo, el hambre de estructuración, organizarnos, planificar, y planificar de acuerdo a nuestra realidad, ¿sí? Muchas veces solemos decir, es que el dinero no me alcanza o tengo que buscar más ingresos y tengo que buscar más trabajos y tengo que buscar más otra cosa. Y quizás lo que podríamos hacer para mejorar esa situación en particular en un tema financiero sería organizarnos un poco más, reducir gastos quizás, por ejemplo. Suena como muy, muy sádico esto que voy a decir, pero a veces sacrificar algunas situaciones que por hedonismo o placer queremos tener, pero que quizás no es el tiempo para adquirirlas o tener. Entonces, el éxito se mide en esa capacidad de estructurar el tiempo, estructurar.
¿Cuántos de nosotros estructuramos todavía nuestras clases, por ejemplo? ¿Cuántos de nosotros todavía queremos seguir viviendo con ese concepto precario de como yo lo hice la vez pasada o como lo he venido haciendo, lo voy a seguir haciendo? ¿Sí? Y como decía un profesor mío en algún momento, le damos los frijoles recalentados a los estudiantes porque no somos capaces de transmitir algo nuevo, algo interesante, y sino lo mismo de siempre. Y yo siempre, con todo el respeto, lo digo, mi profesor sabía el 90% quizás de lo que aprendió en su universidad o en su pregrado, en su posgrado, no sé. Pero el profesor cuando me transmite a mí, no me va a transmitir el 90% por mucho esfuerzo que él haga. Me va a transmitir un 80, un 70 y ya el conocimiento va mermado. Cuando llegue a mí va a llegar en un 60, un 70%. Y peor aún, cuando yo intente interpretar o aprender lo que mi profe me dice, yo voy a captar un 3, un 50 o 60% de lo que él me dijo. Y ahí el conocimiento se va volviendo cada vez más un embudo y un embudo. Y aquella idea grande, central, macra, que se puede disfrutar a plenitud porque la planteó el autor o porque fue considerada un boom en cierto momento, cuando llegue a mí llega muy mermada, llega muy débil, llega tergiversada y lastimosamente como muchos de nosotros hemos jugado el teléfono roto y no llega como debería llegar a plenitud. Qué bueno que entendamos que podemos planificar las clases y las actividades que nosotros hagamos en ese tiempo que nosotros manejamos. Los que han sido estudiantes míos saben muy bien que hay algo sagrado para mí y es decirles, esta sesión la vamos a dividir en 3, 4 partes. La primera será una exposición magistral, lo segundo será un trabajo en el grupo, el tercero será tal cosa y el cuarto será la entrega del producto para ustedes. Ya el estudiante, desde que llega a mi clase o que llega al espacio conmigo, sabe a qué viene, a qué va a encontrar y sabe que está preparado para moverse en el puesto, moverse en el salón, porque hay que hacer ciertas actividades en ese lugar y se administra el tiempo. Y hay algo muy bonito, y es que el bienestar en un líder, en un profesor, y sobre todo en un profesor UDES, debe estar medida también en la capacidad de disfrutar las cosas. Yo creo que hay algo que podemos decir a voz populi, o sea, que no podemos esconder, y es la realidad de que muchos profesionales son excelentes profesionales, pero no son excelentes profesores, porque cayeron en la docencia, como dicen muchos, de barriga. Cayeron en la docencia porque es que, bueno, no había más nada que hacer y me salieron unas horas en la universidad y, bueno, me dieron el chance y yo voy a ser profe. Pero los que observamos detenidamente la docencia, a los profesores, el mundo del profesorado, el mundo del docente, el mundo del maestro, sabemos que en el fondo hay un gran contenido vocacional. Creo que si llegáramos a una conclusión de toda esta tarde, reconoceríamos que el ser profesor y el ser un buen líder en el ámbito educativo tiene un gran contenido vocacional, porque sabemos que el reconocimiento salarial a lo que nosotros hacemos como docentes, ni en la UDES, ni en ninguna otra institución del orden público o privado sería suficiente, porque sabemos que lo que hacemos está impactando no solamente una competencia, un resultado de aprendizaje particular, sino que está impactando la vida. Como lo decía Aquino, no se precisa solamente saber, sino ser. Y el día que usted y yo no estemos disfrutando este cuento, tenemos que empezar a preguntarnos qué nos está sucediendo. Disfrutar es una capacidad de espontaneidad propia del niño interior. Ir a clase es literalmente ir a disfrutar un espacio de crecimiento. Para algunos colegas en el gremio de la psicología que han reconocido esto y saben un poco más de esto, los escenarios de clase tienden a ser terapéuticos. Los escenarios de clase tienden a ser salutogénicos. ¿Sí? Los escenarios de clase tienden a ser de crecimiento y de realización, siempre y cuando vaya
el docente, el profesor, ¿cierto? Este maestro con una actitud de disfrutarse el asunto. Pero si es algo impuesto, si es algo que surge más desde el niño rebelde o desde el deber ser o el me toca hacerlo, porque hay un contrato de por medio, creo que debíamos repensarnos un poquito acerca de cómo está ese nivel de bienestar. Hacer las cosas que nos motivan, que nos agradan, es propio del niño interior. Y si a usted le agrada ser docente, pues lo único que tendría que decirle es, demuéstrelo. Comuníquele a su cara que usted está disfrutando eso. Dígale a su cara, dígale a su rostro que usted disfruta lo que está haciendo. Y lo otro, como sexta característica de un líder que goza de bienestar en el ámbito educativo, es que desarrolla intimidad. Y ojo con el concepto de intimidad, porque muchos pensaríamos que es un concepto netamente sexualizado. La intimidad para la psicología humanista, para Eric Berne, el análisis transaccional, es la capacidad de abrirme al otro en reciprocidad. Abrirme al otro en reciprocidad. ¿Vale? Es ir en esencia con lo que nosotros somos al aula de clase. Es reconocer que nos podemos equivocar, es reconocer que no las sabemos todas, es reconocer que el otro quizás sabe algo que yo no sé, aún esté apenas estudiando la carrera para la cual a nosotros nos contrataron para formarle a él. Es posible que sepa algo que yo no sepa. Es posible que tenga un caso o una situación particular que me sirva a mí para ilustrar lo que estamos hablando ese día en el aula de clase. La intimidad está sustentada sobre principios de relaciones nutritivas, de respeto, de confianza y de empatía. Creo que la intimidad, si algo rompe, precisamente, es con los juegos de poder al interior del aula. De eso hay un libro que les recomendaría, pues si quisieran, de pronto se los podría facilitar. Se llaman Los juegos que practican docentes y estudiantes. Es un libro bastante interesante, también un poquito acerca en el marco de esto que les estoy compartiendo. Porque nosotros solemos jugar en un triángulo dramático, nos movemos en tres roles cuando jugamos. O somos perseguidores, o somos salvadores, o somos víctimas. Entonces, el profesor perseguidor es ese profesor que está buscando la falta, el error, para caerle con todo al estudiantado, ¿cierto? Y ser un ogro y ser un Führer con ellos, literalmente, ¿cierto? Y está el profesor Salvador, que todo el tiempo está mirando para ver cómo a través de su simpatía puede ganarse el beneplácito y el cariño de los demás y llegar a reconocer que ustedes no serían nada si yo no fuera su profesor. Típico de un profesor Salvador. Pero también está el profe víctima, aquel que yo no conocí, yo lo preparé, yo lo traje, y se asume lastimosamente una posición como esta, ¿no? Creo que hay un reto de empezar a reconocer nuestros niveles de bienestar y empezar a hacer un contrato. Entonces quiero mostrarles en un formato de Excel, que ya ustedes accedieron a él, en un formatico de Excel, una presentación que tenga. Me espera un segundito, por favor, me están pidiendo que parece que los profes no sabían, algunos en el consejo de facultad que yo tenía esta responsabilidad. Un segundito, ya vuelvo con ustedes. Tranquilo, José. Esto es un líder, definitivamente. Indiscutiblemente. Sí, señor. Ya les compartí en el chat el link de asistencia. Por favor, diligenciarla.
Bueno, aquí estoy yo con ustedes una vez más. Miren este cuadro que está aquí. Básicamente es un cuadro que nos va a permitir en la tarde de hoy hacer un ejercicio muy bonito, porque yo quiero que no nos vayamos de esta tarde con vagas ideas, sino que vayamos al grano y que salgamos con compromisos puntuales de cambio. Casi que un espacio terapéutico. Los psicólogos siempre estamos pensando en el cambio del ser humano, en la salud, en el bienestar. Siempre estamos pensando en cómo podemos evolucionar y crecer y desarrollar pues todos los potenciales que nosotros tenemos. En este cuadro que ustedes observan en pantalla, es una fórmula, es un cuadrito en Excel también que está formulado. Van a acceder a él en el link que les dejé en el chat de este grupo y ahora les muestro el código QR, pero es el link que acabo de pasar aquí en este chat. Van a mirar, por ejemplo, estos 6 niveles o 6 características del bienestar en un líder. Aquí está: autoprotección, autoestima, autonomía, capacidad de éxito, disfrute e intimidad. Y vamos a escoger 4 áreas, quizás a la que más énfasis le debiéramos dar es a esta que está aquí de trabajo o estudio, y es el trabajo nuestro, lo que hacemos como profesores, pero no quisiera que descuidáramos las otras áreas de nuestra vida que de alguna manera u otra tienen injerencia y relación directa con lo que hacemos diariamente en la universidad o en nuestros trabajos. Y es el área de la pareja, el área de la familia. Cuando hablo de familia es el núcleo familiar, no solamente es el que duerme o la que duerme con usted, sino también sus hijos y sus hermanos o sus padres, esa familia que usted tiene cerca. En el trabajo, pues vamos a evaluar el trabajo y vamos a evaluar nuestro ámbito social, es decir, lo que hacemos después de 7, 8 de la noche cuando salimos de la universidad, o lo que hacemos viernes después de 6 de la tarde, sábado y domingo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí están las convenciones: 0 para nada si yo en verdad no tengo autoprotección ahí, 1 para poco, 2 para regular y 3 para mucho si en verdad yo tengo esta cualidad o esta característica de bienestar en esa área o en ese factor y en esa faceta de mi vida. Entonces, yo aquí voy a escoger básicamente, mire que es una lista desplegable con los números. Si yo tengo autoprotección en la pareja, es decir, soy capaz de cuidarme, de tener un discurso coherente en parentalmente, si me protejo, si en verdad disfruto, si en verdad me estoy cuidando y soy capaz de cuidar al otro. Entonces, si cuido a mi pareja, voy a escoger 3, por ejemplo. Pero a nivel de la familia, a nivel de autoprotección, yo puedo decir que, no sé, un ejemplo: no, es que yo no tengo pareja o no tengo hijos o no tengo, o cuido tanto a mis hijos que a veces me olvido de mí, entonces voy a ponerle 2. En el trabajo, que tanto cuido al otro, protejo al otro, me autoprotejo y preservo al otro también de ese cuidado, ¿cierto? A nivel de la autoprotección, soy capaz de aceptar errores, de corregirme, soy capaz de mirar al otro con lo mejor, soy capaz de seguir adelante cuando de pronto los otros no pueden seguir adelante. De igual manera, en este tema de el trabajo y el estudio, y así lo voy a hacer con cada uno de ellos. Voy a calificar y cada columna y cada fila me va a dar un resultado. Aquí hay un resultado por fila y hay un resultado por columnas. Lo que voy a tratar de hacer es que el componente con menos puntaje en estos 4 roles que escogimos nosotros es el que puede ser priorizado para hacer un contrato de cambio, un contrato personal de mejora. Y el rol, probablemente, que es el que está en las columnas, primero el componente es el que está en las filas y el rol es el que está en las columnas. El rol con menos puntaje también puede ser considerado para formular un contrato. ¿Cómo formulamos un contrato? Aquí hay una formulita muy sencilla, este cuadro que ustedes ven a su mano derecha. ¿Cuál es la conducta problema que ustedes están reconociendo al hacer este ejercicio? Entonces ustedes dicen: mi conducta problema es falta de disfrute, por ejemplo, ¿cierto? Se me dificulta disfrutar, se me dificulta disfrutar las clases, una cosa así, ¿cierto? Debo formular siempre en términos positivos el cambio que voy a proponer, ¿cierto? No sé, puedo ser: prepararé
prepararé mejor mis clases, o no sé, algo que me lleve a mí a disfrutar, o no sé, prepararé o facilitaré temas de mi mayor experticia, no sé, podría ser, pero siempre en términos positivos. No se deben escribir términos, no voy a hacer tal cosa, no voy a llorar, no voy a disfrutar. No, pensemos en términos positivos que podríamos proponer para que exista un cambio. La conducta debe ser medible. Entonces, ¿cómo voy a medir este cambio? Pues lo voy a medir, puedo decir, lo mediré, por ejemplo, no sé, asistiendo puntualmente, puntualidad, por ejemplo, es algo que yo puedo medir. Eh, sonrisa, claro, puedo sonreír, no sonreír en la clase, o por ejemplo, puedo decir que los estudiantes estuvieron participativos, o atentos, no sé, algo así, ¿cierto? Son cosas que puedo medir, que puedo objetivizar. La redacción de ese cambio es muy simple, ¿vale? No es nada hermenéutico, exegético, no, es algo muy simple. Puedo decir, me reí, ¿cierto? No sé, y poder ser hasta más fino y decir, me reí 5 veces en clase, por ejemplo. En esta pregunta, ¿esto depende de mí, sí o no? Es fácil, yo diré que sí. El plazo de cumplimiento, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser ese plazo que voy a tomar para generar este cambio? Y aquí está, entonces diré, no sé, el primer corte, o para el primer corte debo ya estar mejorando este tema de disfrutar mi clase. ¿Es ético y legal este cambio? Claro que sí es ético, claro que es legal, porque me va a renovar mi vocación, porque va a renovar mi esperanza, porque va a renovar mis fuerzas, porque me va a permitir tener una mejor visión, y la gente va a tener mis estudiantes van a tener una visión mejor de mí. Y bueno, ya este tema del instrumento de la T ya es un tema que me ameritaría otros estudios, y que con gusto en algún momento, en verdad que quiera información, lo quiere dar. Entonces, si gustan, pueden bajar este archivo también a sus dispositivos, a sus ordenadores. En su defecto, lo pueden hacer en línea. Aquí hay 10 plantillas. Pueden escoger un número de esas 10 y realizarlo aquí en unos 5 minuticos que lo puedan realizar. ¿Vale? Voy a proyectar el concepto de los componentes para que tengan mucha más claridad al hablar de autoprotección, autoestima, autonomía, capacidad de éxito, disfrute e intimidad. ¿Vale? Voy a proyectar eso. Ya ustedes tienen el acceso al archivo. Entonces voy a proyectarles el concepto para que ustedes tengan muy clarito el concepto que estamos manejando acá. Y lo estoy proyectando para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a tomarnos unos 4 minuticos para avanzar en este cuadro. Bueno, vamos avanzando ya.
Así que termina este espacio con ustedes en la tarde de hoy. Les pediré entonces que avancen en ese contrato de cambio que pretendemos lograr. Estamos buscando bienestar en el líder UDES, bienestar en el profesor UDES. Y quiero dejarlos con este pequeño video. Quiero que prestemos mucha atención y con este video cerramos entonces la tarde de hoy esta capacitación en este proceso de cualificación que nos está brindando la universidad. Quiero que observemos este video que me parece muy diciente de todo lo que hoy hemos escuchado, de todo lo que hemos aprendido en la tarde de hoy. ¿Me informan si se escucha, por favor? No, John, no tiene sonido. Vale, gracias. Vamos a buscarle aquí el sonido. Listo. Fito, año 2002, yo iba en grado 11, yo entré a estudiar al colegio con mentiras. Tocaba pagar mensualidades y yo no tenía, pero yo me gané la beca. Yo empecé a estudiar grado 11, becado. Me cayó bien mi profesor de matemáticas hasta una noche, porque yo estudié grado 11 en el nocturno. Una noche que llegó al salón de clases y dijo: mañana todos deben traer un producto de la canasta familiar, perecedero o no perecedero. Y el que no lo traiga se jodió conmigo en matemáticas. Yo dije, ¿cómo es posible que un profesor quiera venderme la materia? Fito, yo era el mejor alumno de mi salón de clases. En mi casa no había nada, yo no tenía cómo traer llevar ni siquiera media libra de arroz al colegio. Y yo era bien vago, no me gustaba trabajar ni nada. Yo siempre inventaba un pretexto para no trabajar en la zapatería. Arreglábamos zapatos, Fito, en Envigado. Y entonces al día siguiente madrugué a trabajar, a ver si sacaba algo para llevar al colegio. Pero yo estaba muy enojado con mi profesor Samuel de matemáticas. Pero al día siguiente en esa zapatería llegan las 6 de la tarde y no había nada para llevar, nada. Y yo dije, uy, no, yo no voy a ir a estudiar, me da pena. Pero a final de cuentas dije, no, si no voy a estudiar me toca trabajar otras 2 horas en la zapatería, mejor me voy a ir a estudiar. Y me fui para el colegio. Ese día me senté de último, porque normalmente por pequeñito yo siempre me sentaba adelante. Me senté por allá en un rincón donde no me vieran. Y a última hora de clase, Fito, llegó el profesor de matemáticas con un canasto así grandote. Se sentó y lo puso así al pie del tablero y empezó a recibir el mercado. Cada alumno iba y le llevaba parte de un mercado y él le ponía su calificación. Uy, yo enojadísimo. Yo estaba muy bravo porque no me parecía justo que yo fuese a perder matemáticas porque no tenían por lo menos un plátano maduro para llevar al colegio. Cuando ya no faltaba más nadie por entregar las cosas, yo me va a llamar delante de todo el mundo y yo no me la... Entonces yo fui hasta donde él y me le acerqué y le dije, profe, la verdad, en mi casa no hay ni para nosotros, pero si quiere, yo le ayudo a cargar el canasto. Y me dijo, claro, huevón, no es que eso es para usted. Fito no se imagina, Fito. No se imagina la alegría mía porque pasábamos muchas necesidades, muchísimas. Estábamos recién llegados a Envigado, mis hermanos tenían menos de un año de haber llegado a Antioquia y yo tenía apenas unos mesecitos. Y mi profesor de matemáticas, sin yo haberle contado a alguien las necesidades que estábamos pasando, porque a uno de muchacho le da pena contarle a los demás compañeros que uno está pasando hambres en la casa. Él, sin yo haberle contado a nadie, vio en mí la necesidad. Yo lo he contado una y otra vez, Fito, él vio mi cara de hambre. Él vio mi cara de hambre, Fito, pero me cambió la vida. Me cambió la vida. Me fui con ese canasto, Fito, todo feliz para mi casa. Cuando llegué a mi casa, mis hermanos, Fito, habían cerrado la zapatería sin un solo peso.
resignados a que nos íbamos a acostar otra vez esa noche sin comer nada. Y Samuel me cambió la vida. Yo dije, yo quiero ser como mi profesor de matemáticas. Yo quiero ser así. Y hoy le hago honor a mi profesor que ya no está en este mundo, pero hoy le hago honor a ese gran hombre, el mejor profesor del mundo, que en su corazón, con sus buenas acciones, cambia vidas. Y es mi ejemplo, es un gran ejemplo para mí. Lo primero que nos tuvimos que comer fue el pollo, la carne, porque no teníamos nevera, Fito. No había nevera, eso se iba a dañar la comida, y entonces mi mamá nos preparó una comida muy rica. Pero definitivamente hay personas en esta vida que merecen la vida eterna, hermano. Gracias, profe Samuel. Y si usted tiene un profesor así como el mío, y si está vivo, dígaselo, escríbale, vaya, agarre el WhatsApp, busque el número, agradézcale por todo lo bonito que hacen los maestros por uno. Gracias. Samuel era un profesor que llegaba al salón de clases y enseñaba de una forma exquisita, espectacular. Samuel, casi todo lo que yo aprendí de cálculo diferencial, lo aprendí en un colegio nocturno, donde normalmente uno aprende menos. Pero el profesor era tan exquisito en su aprendizaje que ese señor llegaba y lo que explicaba uno lo entendía, y yo vivía maravillado con las enseñanzas de él. Recuerdo que cuando llegó fin de año, él mandó un taller de 400 ejercicios de límites y derivadas. 400 ejercicios. Y la gente, los compañeros míos no sabían solucionar nada de eso, Pito. Nada de eso. Entonces los muchachos sabían que yo sí sabía matemáticas. Es que, cucuteño, ¿cuánto me cobras por hacerme el taller de matemáticas? Y yo, bueno, le cobro tanto. Y listo. Y me pagaban, Fito, por hacer el taller de matemáticas. Y otras compañeritas, yo quiero aprender, ¿cuánto me cobra por enseñarme? Y Fito, ahí empecé a enseñar matemáticas gracias al taller de 400 derivadas de Samuel. Con los años yo entré a la universidad a estudiar ingeniería matemática, y mis hermanos estaban estudiando en el mismo colegio donde yo me gradué, y el profesor de matemáticas de ellos también era Samuel. Y entonces Samuel llega y me dice, vení, Ivani, te voy a contar algo. Y yo, profe, cuénteme, te voy a contar un secreto. Y yo, dígame, profe, ¿te acordás de ese taller de límites y derivadas cuando vos estudiabas acá? Y yo, sí, profesor, yo me acuerdo. ¿Te acordás que eran muchos ejercicios? Y yo, sí, profesor. Ah, bueno, yo lo mandé por vos. Y yo, ¿cómo así, profe? Yo sabía que todos esos huevones no iban a solucionar eso y que te iban a mandar a hacerlos para que vos lo solucionaras, les dijo. Y yo, ¿en serio, profe? Claro, huevón, yo necesitaba que usted tuviera recursos para que no pasara más necesidades en la vida. Y yo, ay, profe, muchas gracias. Y yo soy profesor de matemáticas por eso. Me encantó enseñar, me encantó que la gente me entendía, me encantó que yo entendía tan fácil las matemáticas que podía mostrárselas a las demás personas. Y aparte de solucionar talleres, muchas compañeritas se sentaban a aprender conmigo y a ganar matemáticas. Pero ese profesor cambió mi vida. Y hoy le hago honra y honor a un gran maestro como mi profesor Samuel. Lo llevo en el corazón, lo llevo en el alma. Y ojalá todos tuviéramos la oportunidad de encontrarnos en la vida con maestros tan grandes como él, Fito. De verdad que sí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas por seguir aprendiendo, muchas cosas por seguir mejorando, muchas cosas por seguir creciendo nosotros como seres humanos. Ahí está mi número de contacto, ahí está el correo con el cual me pueden escribir. Voy a comprometerme con Orlando a través de el profesor Orlando Mena, entregarles el materiales que tengo acá, estas pruebas que les envié, algunos textos de los cuales me basé para
compartir con ustedes esto que quise transmitirles. Es tiempo de que desarrollemos entonces nuestro liderazgo, entendiendo que el liderazgo habla de nosotros mismos, habla de nuestra personalidad. El liderazgo habla de cuán satisfechos estamos, cuál es el nivel de bienestar y satisfacción que cada uno de nosotros tenemos y cómo lo estamos reflejando en el aula de clase. Y qué bueno que con ese último video que observamos en la tarde de hoy pensemos en cómo podemos impactar la vida de nuestros estudiantes, cómo podemos impactar la vida de las demás personas. No solamente pensemos en los estudiantes, piense en su hogar, piense en su familia, piense en su esposa, en sus hijos, piense en sus padres, piense en las personas que están cerca de usted, piense en sus compañeros de trabajo, en la parte administrativa de la universidad, en el visitante, en las personas que hacen parte de todo este tema llamado la comunidad académica. Pensemos en el sector externo y cómo podemos de alguna manera u otra nosotros marcar la diferencia en un mundo que necesita gritos, seres que amen y que aporten y entreguen lo mejor. Estos son algunos textos que usé, con gusto, en verdad, los poder transmitir como memoria, como soporte al evento y agradecerles y decirles pues que aquí estamos para seguirles sirviendo, porque creemos que todo lo que hacemos lo hacemos con cariño y con mucho amor. Muchas gracias, Orlando, gracias, Emir, por esta tarde maravillosa. No, gracias a ti, John. Excelente información brindada en la tarde de hoy. De verdad que Dios quiso que yo estuviera aquí. No me había inscrito en este taller, pero maravilloso, no me arrepiento. Sí, excelente esta información que nos brindaste en la tarde de hoy para recordarnos nuestro rol como profesores líderes. Sí, para que nos motives con ese excelente video con el que cerraste la presentación. Gracias, Samuel. Gracias, Josme, porque nos brindas una información. Yo siempre me deleito con tus presentaciones, donde nos has acompañado siempre, que siempre te invitamos desde el programa y siempre me motivo mucho cuando tú hablas, cuando tú nos acompañas, porque siento que es una terapia, como lo decías en el taller. Este taller, más que un taller, es una terapia y un despertar para todos los profes de todos los campus, a los profes judíos de todos los campus. Muchas gracias, de verdad. Y así como tú lo decías, estamos atentos al material para compartirlo con todos los profes que se inscribieron y con los que no se inscribieron también, porque es un material que todos los profes debemos tener. De verdad que muchísimas gracias a todos y a ti en especial por toda la información brindada. Con todo el cariño, les abrazo el alma y que en verdad sigamos disfrutando de este semestre. Nos restan unas cuantas semanas y bueno, buen viento y buena mar en lo que nos espera. Gracias a todos. Gracias por ser tan inspirador. Una profe preguntaba por la evaluación. Recuerden que la evaluación está dentro del sistema Galileo y allí mismo pueden descargar también la certificación, el diploma. Entonces la evaluación la hacen en Galileo y allí descargan el diploma. También descargan el diploma. Muchas gracias, profes, a todos por su participación, por permanecer durante toda la jornada. Bendecida tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bendecida tarde para todos. Gracias, igualmente.